Listo, entonces comencemos de una vez. Entonces, buenas tardes a todos. Esta charla es brindada por, como dijo José, por el grupo de Medicina de Emergencias de Uniandes y el día de hoy les vamos a hablar de reanimación más allá del ACLC. Estos somos los ponentes del día de hoy, como ya explicó José, Fernando Silva, Luisa Urrea y pues quien les habla, Karen Mero. Les queremos agradecer a todos por asistir y participar el día de hoy. Estos son los puntos de los que vamos a abordar en la charla. Esperamos les guste, aprendan mucho y pues que les pueda servir para su práctica clínica. Entonces, empecemos que para ir más allá de cualquier cosa, primero tenemos que ir antes de esto. Y pues la capacidad de responder ante cualquier tipo de emergencia es vital y la rapidez y la precisión con la que nosotros podemos actuar ante situaciones críticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes. Para esto tenemos que tener la capacidad de abordar con emergencia las emergencias con calma, con conocimiento y con habilidades prácticas. Y por esto debemos conocer desde lo más mínimo hasta lo más elaborado. Y esto es DLS y ACLS. Entonces vamos a dar un vistazo súper rápido y súper concreto de estos dos puntos para que todos podamos estar en la misma sintonía y podamos entender más allá. Primero, el BLS, este es el soporte vital básico, que si los pacientes deben haberlo realizado. Este es un curso que brinda capacitación en las fases de manejo de las vías aéreas, reanimación cardiopulmonar y desfibrilación externa. Este es dirigido a toda la población interesada en tener el conocimiento para ser primer respondiente. Y la hoja lo describe como la clave para salvar la vida después de un paro cardíaco. De forma muy superficial, los componentes de este grupo son evaluación primaria y secundaria, compresiones torácicas, manejo de la vía aérea obstruida, posición lateral de seguridad, uso del desfibrilador externo automático, reconocimiento de las emergencias cardíacas y respiratorias y educación pública en BLS. Ahora, en cuanto a la importancia de la realización de este curso, se pueden decir mil cosas en cuanto al conocimiento que nos pueda brindar o las oportunidades en la vida laboral, entre otras cosas. Sin embargo, una frase que podría resumirnos todo esto es que tiene un alto impacto en la supervivencia de las personas, que pues es lo que más nos importa a nosotros. Y por último, en este curso se enseñan diversas maniobras que muchos de nosotros debemos conocer. Vamos a recordar dos rápidamente. La primera es reanimación cardiopulmonar, conocida comúnmente como RCP. Entonces, puntos importantes es que se inicia evaluando la seguridad de la escena y la conciencia del paciente, se llama emergencias en caso de que éste no responda, se verifica la respiración y a falta de esta iniciamos las compresiones. Estas deben colocarse las manos en el centro del pecho, se deben tener los brazos estirados, se debe empujar con ritmo y fuerza a una profundidad de más o menos 5 o 6 centímetros y a una velocidad de 100-120 compresiones por minuto. Esto al mismo tiempo se debe ir alternando con respiraciones boca a boca o pues en caso de que tengan algún método de barrera, pues para hacer las respiraciones boca a boca. Y estas acciones se repiten hasta que llegue ayuda o hasta que el paciente recupere la conciencia. La otra maniobra que también es súper conocida es la de Heimlich, que es una técnica de primeros auxilios utilizada para desalojar obstrucciones de las vías respiratorias en casos de atragantamiento. Consiste en posicionar al paciente de pie o sentado como ustedes lo vean viable, ubicarse detrás de este y aplicar presión con las manos en la parte superior del abdomen, justo por encima del ombligo y debajo del esternón, utilizando un movimiento rápido y firme hacia arriba y hacia adentro. Esta acción crea una presión que es capaz de pues, expulsar el objeto que esté atorando las vías respiratorias y pues restaurar la respiración normal. Listo. Entonces, teniendo esto claro, ahora vamos a avanzar un poco más y dar un vistazo a ACLS. El ACLS se refiere al soporte vital cardiovascular avanzado, que es un paso más allá del BLS. Cuenta con cursos de diversos enfoques, como evidenciamos en el cuadro, de medicamentos, para proveedores experimentados, entre otros. Y este tiene como público objetivo ya profesionales de la salud o personal de salud que atienda situaciones de emergencia. Los componentes del siguiente, por favor. Los componentes del ALC se resumen en evaluación rápida y diagnóstico, desfibrilación y cardioversión, administración de medicamentos, manejo avanzado de la vía aérea, monitorización continua, los algoritmos de ACLS que les vamos a hablar un poco más adelante,
comunicación y coordinación del equipo, tanto líder como miembro, y certificación y formación continua. Ahora, sobre la importancia de estos cursos, podemos destacar que mejora la supervivencia, un manejo efectivo de las emergencias, reducción de daños secundarios, optimización de los recursos y cumplimientos de estándares internacionales, pues según la AHA. Y todo esto, además de que recordemos que en gran cantidad o en gran parte de las instituciones, tanto clínicas como hospitalarias, pues nos piden ese tipo de certificados para poder ejercer. Y toda esta información tiene soporte en diversos estudios que se han realizado. Por ejemplo, les traigo este, que fue un metaanálisis que revisó más de 900 estudios, en el que se pudo inferir que los cursos de soporte vital avanzado tienen un impacto positivo en el retorno a la circulación espontánea y la supervivencia hasta el alta hospitalaria e incluso hasta la supervivencia 30 días después. Ahora, por último, los algoritmos de los que les hablaba, que son como el ABC en el manejo de estos cursos. Entonces, como pueden ver, hay gran cantidad de algoritmos, algunos de soporte vital en el adulto, de paros cardíacos, también hay algoritmos pediátricos. Y pues en casos, en este en específico que les traigo, el siguiente, este es de emergencias asociadas al consumo de opiáceos. Entonces podemos ver de forma más clara que aquí se plantea una situación, se realiza una pregunta conforme a esta situación y se van respondiendo preguntas de sí o no que van a guiar este accionar médico para poder dar una respuesta oportuna. Todos estos algoritmos fueron sacados de la guía de la American Heart Association de 2020, que tuvo una actualización igual en el 2023, entonces está súper reciente. Y aquí les dejo este QR por si les interesa tener acceso pues a los algoritmos con mayor tiempo para que los puedan revisar, por si quieren verlos y demás. Entonces, ahora sí, como lo que les prometimos fue una charla sobre reanimación más allá de ACLS, ya que tenemos el conocimiento de qué es lo que vamos a hablar, ahora vamos a hablar de causas reversibles de paro cardiorrespiratorio y qué podemos hacer con estas. Bueno, muchas gracias, Karen. Entonces, empecemos con las causas reversibles de paro cardíaco. Para primero hablar de estas causas, hay que hablar de las Hs y las Ts, que yo recuerdo al averiguar este tema no sabía mucho, pero resulta que es muy chévere. Entonces, ¿qué son las Hs y las Ts? Las H y las Ts se pueden dividir básicamente en tres puntos. Uno es que identifican el peligro potencial que hace que la persona esté en paro en una situación crítica. Dos es que es fácil de recordar, o sea, se llaman las H y las T porque son una mnemotecnia, ahorita la vamos a ver, que las H significan tanto y las T significan tanto. Entonces, para allá vamos. Y además que guían la acción, porque si o sea, si logramos identificar una H o una T de las que se nos esté presentando, podemos enfocarnos a dirigir un tratamiento para mejorar la situación del paciente. Entonces, yo les voy a hablar de las 5 Hs. Entonces, ¿cuáles son las 5 Hs? La primera es hipovolemia, la segunda es hipoxia, tercera es hiper o hipopotasemia, después va hidrogeniones, específicamente en lo que es acidosis, y después tenemos hipotermia. Entonces, empecemos con hipovolemia. La hipovolemia creo que para la mayoría de nosotros es algo un poco lógico, es una pérdida del volumen, hipovolemia, pero este volumen puede ser por una variedad de causas. Aquí en este diagrama a la derecha que me gustó, habla de algunas, como lo que son diabetes, pérdidas gastrointestinales, hemorragia, plasma en quemaduras severas, diuresis, etcétera. Y lo primero que hay que hacer es identificarlo. Entonces, primero vemos estas cosas que son un poco lo más grande y después hay cosas más específicas como un QRS estrecho en el electrocardiograma. Lo primero que hay que hacer es buscar una pérdida de sangre evidente del paciente con paro sin pulso, ya que eso puede estar relacionado con la hipovolemia. Y después de la RCP, que es lo que ya hablamos con el ACLS y el BLS, la intervención más importante es poder obtener un acceso intravenoso, porque si lo que estamos es en una depresión de volumen, lo que nos sirve es agregarla. También en lo que leí, una prueba de líquido o un bolo de líquido en pacientes en los que no estamos seguros que la condición en la que está sea por tal vez un shock hipovolémico, es una buena prueba para determinar si hay alguna mejora. Este es un diagrama de osmosis que me pareció muy chévere porque creo que resume un poco todo.
tenemos el tratamiento que les acabo de hablar, algunos de los signos y síntomas que no son tan específicos y por eso el contexto de por qué el paciente llegó es súper importante, algunos exámenes diagnósticos y las causas como las que les mostré en la imagen anterior. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Me gustó cómo ambos, que estaba basado también un poco en ACLS en esta parte en específico, eh, dice más o menos qué es lo que hay que hacer. Entonces, esto lo pueden leer con calma, no lo vamos a leer todo porque no tiene sentido, pero aquí básicamente lo que dice es que hay que proporcionar un soporte hemodinámico inmediato y la manera principal es con reanimación con líquidos. Entonces, seguimos con la siguiente H, que es la hipoxia. Entonces, un paro cardíaco puramente por hipoxemia, recordemos que hipoxia y hipoxemia son diferentes, ya que hipoxemia estamos hablando es de la cantidad de oxígeno en sangre. Eh, entonces, la hipoxemia usualmente es una consecuencia de asfixia, que es la causa más común de causas no cardíacas de paro cardíaco. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar. El Cleveland Clinic tiene este diagrama que me gustó que resume un poco de los síntomas cuando no son tan graves. Obviamente con hipoxia vamos a tener disnea, taquipnea, taquicardia, pero en las severas, que es más lo que queremos saber en el contexto de urgencias, podemos tener bradicardia, podemos tener cambios en lo que es como confusión y la piel se puede poner azul. Las causas comunes de hipoxemia son un montón, entonces creo que ir por cada una es muy difícil en una charla tan corta, pero aquí tenemos algunos ejemplos como lo que es ahogarse, quedar debajo de una avalancha, asma, anemia, obstrucciones de la vía aérea, neumonía, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un paciente que la H que identificamos en la hipoxia? Es que si la oxigenación y la ventilación no es adecuada, tiene que darse. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos puntos? Uno es asegurar la vida aérea del paciente y dos es asegurar que la ventilación es adecuada. Esto lo podemos hacer con algo que se llama estetoscopio, en donde podemos auscultar los campos pulmonares, saber que se están inflando de manera simétrica, ver el tórax, que el tórax de manera simétrica también esté moviéndose y algo que puede ser bobo, pero asegurar la conexión al oxígeno si se está suplementando oxígeno. Esto es como un algoritmo un poco de hipoxemia, tampoco se los va a leer completo, pero lo principal que quiero que vean es que una de las cosas cruciales es que tenemos que obtener una gasimetría y con eso nos ayuda a decidir un poco qué es lo que vamos a hacer y esto se los dejo después la presentación para que lo puedan leer. Ok, entonces ahora vamos con el potasio y en este caso se refiere a la hiper y la hipopotasemia. Entonces, el potasio, ¿no? Esta cosa que conocemos desde la escuela, si hay gente de semestres más chiquitos acá, sabemos que es el potasio, pero eso al final del día, porque es relevante en este contexto. Entonces, el potasio es muy importante para lo que es el corazón y también lo que es el músculo. ¿Y por qué? Es principalmente por esto que también es un concepto muy molecular, muy viejo que tenemos, que es que para la, disculpen la alarma, que para la depolarización de las neuronas que van en juego con estos dos sistemas, necesitamos sodio y potasio. Entonces, si el potasio está teniendo problemas, como también puede ser el sodio, vamos a tener consecuencias. Entonces, este diagrama me pareció chévere porque creo que dice alguna de las razones principales del por qué. Entonces, en hipocalemia tenemos la parte que si no estamos consumiendo lo suficiente, podemos tener hipocalemia, si hay un exceso de pérdidas de fluido, si hay una pérdida de fluido de parte de un riñón que tal vez no esté funcionando adecuadamente o por medicamentos no esté actuando adecuadamente, pérdidas gastrointestinales, etcétera. Y después hipercalemia básicamente es un poco el opuesto, incluyendo una infusión que contiene potasio y que no fue titrada o dada de la manera correcta, sustitutos de sal, si el riñón no está secretando el potasio, se acumula, entonces eso también es una razón, etcétera. Esto es para hiperpotasemia, me pareció un diagrama muy chévere que resume un poco de las causas
que no las voy a leer cada una por tiempo, pero aquí las tenemos todas, bueno, no todas, pero las importantes. Y después los gringos tienen esta cosa que se llama S&Ms, que es Signs and Symptoms. Entonces ellos tienen la mnemotecnia Murder, que va con un poco de los signos y síntomas que podemos esperar de un paciente con hipercalemia, pero uno de los principales, diría yo, es una disminución en la contractibilidad del corazón. Aquí tenemos un diagrama, pero lo único que quiero que nos enfoquemos el día de hoy es básicamente los puntos cruciales, que es que si tenemos un paciente con hipercalemia en un estado de emergencia, lo importante es, uno, estabilizar la membrana cardíaca, porque si no tenemos arritmias que pueden ser potencialmente mortales. Y también dos, es meter potasio. Si hay mucho potasio en sangre, lo tenemos que meter en la célula y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con insulina o con SABAS. Después, cuando hablamos de hipopotasemia, otra vez, aquí hay una mnemotecnia para ver algunas de las causas más comunes y los signos y síntomas. Entonces, en este caso, podemos tener hasta signos electrocardiográficos y unas arritmias que pueden ser letales. Realmente la hipopotasemia es un poco más fácil de manejar, ya que la solución es dar el potasio de manera controlada basada en la condición del paciente. Entonces, por lo menos, en este diagrama de flujo nos propone diferentes niveles de potasio, si el paciente es sintomático o no, qué tenemos que hacer, si la línea va a ser central, periférica, si puede ser oral. Entonces, se les recomiendo si tienen un tiempo para leer esto si quieren. Seguimos con hidrogeniones, que principalmente se refiere a la acidosis, pues hidrogeniones mucho hidrogenión en sangre, que nos da acidosis, y se sospecha por síntomas, el contexto y las pruebas adicionales que podemos hacer. Es crucial tener unos gases arteriales, porque literalmente eso es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Aquí un signo electrocardiográfico puede ser un QRS corto, y aquí está un poco de los síntomas de una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. Sin embargo, la que enfoca un poco más el ACLS es la acidosis respiratoria. Aquí un breve resumen de cómo se supone que se leen los gases arteriales o los cambios primarios que hay. En este caso solo me voy a enfocar en uno por tiempo, que es la acidosis respiratoria, en donde obviamente el pH lo tenemos disminuido, el cambio primario es un PCO2 alto y después tenemos el bicarbonato, que es la parte renal intentando compensar por los cambios de ácido que hay en sangre. Em, ¿Cómo podemos intentar corregirlo? Principalmente dos maneras. Una, que ya intenta hacer el cuerpo de manera fisiológica, pero si la acidosis es muy grave, tal vez le va a costar, pero es hiperventilar. Si sabemos, los pacientes que llegan con ansiedad a la sala de emergencias hiperventilando les puede dar, es un tipo de alcalosis. Entonces, si hiperventilamos, podemos usar ese tipo de efecto para bajar la acidosis que ya está. Sin embargo, obviamente depende del contexto y de la gravedad del paciente, se tiene que considerar usar bolos de bicarbonato en algunos, que también lo tienen que tener en cuenta. Aquí otra vez, un diagrama que les dejo para que puedan leer después, con primero viendo el pH, después el PaCO2 y después ir deduciendo cómo va a ir la cosa. Finalmente, les termino las H's con hipotermia, que es un poco lógico, típicamente secundario a una exposición al frío, especialmente ambiental o por temas de ahogo. A mayor frío, nuestra tasa metabólica se reduce y la transmisión neuronal se inhibe, y como resultado, el corazón late menos, o sea, tiene, bueno, no menos, pero la contractibilidad es menor, hay menor disponibilidad de oxígeno a nivel tisular, vasoconstricción, desajuste del BQ, y hay un aumento en la viscosidad de la sangre, entonces ahí ya pueden ir induciendo cómo puede ser grave. El cuerpo inicialmente intenta compensar con un impulso simpático, aumentando el ritmo cardíaco y el respiratorio, y con escalofríos, que estoy seguro que cualquiera acá ha tenido alguno de esos. Pero si ya el cuerpo detecta que se va debajo de 30 Celsius, se empieza como a dañar un poco las cosas, porque cae el ritmo cardíaco, la presión arterial, el gasto cardíaco, la ventilación, los líquidos pasan de intra a extravascular, que puede causar una hipovolemia relativa, pues porque el fluido no es, el volumen no está donde debe estar. ¿Y cuáles son los puntos claves?
si la hipotermia por el frío es calentarlo. Sin embargo, ¿cuáles son unos puntos muy importantes que tenemos que tener al calentar al paciente? Uno es que el calentamiento tiene que ser gradual, el calentamiento no puede ser de inmediato porque eso también trae unas consecuencias. Eh, Algo que leía mucho y también quería decirlo aquí es que no hacemos nada con un paciente hipotérmico en paro, desfibrilándolo y dándole medicamentos y epinefrina y lo que sea, sino corregimos la hipotermia primero, porque como ya decimos, si hay mayor viscosidad de la sangre, como llegan los medicamentos, si el gasto es menor, como van es todo un proceso. De lo que se lee en la literatura también, cuando la hipotermia es leve, se puede calentar de manera externa, que es lo que más pensamos, pues, con mantas, con cosas que den calor, pero si ya llegamos a moderada a severa, hay que empezar a calentar los fluidos. Entonces, aquí por lo menos, esto es una máquina que calienta la solución cristalina. Aquí esto es un diagrama que me pareció chévere y aquí otra máquina, pero esta en vez de calentar la solución salina, calienta es la sangre, o sea, la saca del cuerpo y la vuelve a meter. Tenemos que recordar que estamos en Colombia, entonces no tenemos tal vez estas máquinas y a veces puede tocar debajo de los hombros tener que calentar una bola, unos unas bolsas de solución salina puede pasar y también hay un poco de investigación con lo que es levotiroxina, porque si ya les conté que la metabólica se reduce, la levotiroxina también puede ser algo que aumente porque sabemos todo lo que se supone que hace la hormona. Eh, Esto es un resumen de diferentes tipos de y cómo podemos tratarlo. Tampoco lo vamos a leer completo, pero se los dejo ahí para que lo tengan. Entonces, el resumen son estos. Esto es literalmente lo que acabamos de hablar, pero también quería hablar rápidamente de hipoglicemia, que antes la ACLS lo consideraba como parte de las Hs y después no. Se consideró que era más para el paciente como pediátrico y no sé, la quitó. Pero obviamente no sobra pedirle a un paciente en urgencias pedir una glucometría y asegurar cómo están esos parámetros. Muchas Listo, gracias. perfecto. Ya, perfecto. Gracias, Fernando. Listo. Ahora que tenemos claras las 5 Hs, vamos a abordar las 5 Ts. Este grupo está compuesto por el neumotórax a tensión, el tamponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar, la trombosis coronaria y los tóxicos o pues intoxicación por fármacos. En primer lugar, vamos a hablar del neumotórax a tensión. Para esto debemos tener claro que el neumotórax es la... Si quieres, regálame la siguiente, por favor. Eso, perfecto. El neumotórax es la acumulación de aire en el espacio pleural. El neumotórax a tensión generalmente es por trauma, sin embargo hay diferentes divisiones de neumotórax. Está el espontáneo y el adquirido. El espontáneo a su vez se divide en primario y secundario. Primario cuando no hay una patología pulmonar previa y secundario cuando sí la hay. Estas patologías pueden ser EPOC, cáncer de pulmón u otras asociadas. Por otro lado, el neumotórax adquirido es iatrogénico y traumático. El principal iatrogénico es post-procedimiento y en el traumático tenemos el neumotórax cerrado y penetrante. Como pueden ver en el cuadro derecho, es importantísimo saber el cuadro clínico de una persona con neumotórax. Estos pacientes nos van a llegar con tos, disnea y dolor torácico, el cual se va a exacerbar o a disminuir dependiendo de la velocidad de acumulación del aire, la cantidad de aire acumulado, la edad del paciente y la reserva respiratoria de cada paciente. Al examen físico, lo que si quieres, devuélvete un momento. Eso, gracias. Al examen físico, lo que vamos a encontrar es una hipoventilación ipsilateral. A la palpación vamos a encontrar el frémito disminuido y la ampliación también disminuida. A la percusión podemos pues encontrar hiperresonancia o timpanismo por el gran acúmulo de aire. Y a la auscultación vamos a encontrar ruidos respiratorios disminuidos o completamente abolidos en el pulmón afectado. Acá pueden ver diversas imágenes. Las dos primeras pues son las imágenes que más comúnmente se hacen en un neumotórax, que es el TAC y la radiografía. El TAC, digamos que es el gold estándar, pero estas dos imágenes no se pueden usar en un paciente en paro, pues porque es muy difícil transportar. Entonces, el mejor aliado en este momento va a ser el ultrasonido pulmonar, el cual es de suma importancia y es altamente sensible. Como podemos ver, tiene un 70% de sensibilidad en los casos de neumotórax a tensión
y los dos principales signos que van a ver es el signo de código de barras que encuentran en la primera imagen y la ausencia del desplazamiento. Abajo pueden ver que el neumotórax a tensión generalmente pues causa un desplazamiento de la tráquea por el gran acúmulo de aire. Y por último, en esta diapositiva pueden observar el tratamiento del neumotórax a tensión. Este consta de una punción torácica para extraer el aire, la cual se realiza en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, obviamente del pulmón afectado, y en caso de no ser fácil como la ubicación anatómica de este, se puede realizar en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior. Ahora, en segundo lugar, tenemos el tamponamiento cardíaco. Para esto quiero como recordarles un poquito de la anatomía del corazón. Ya sabemos que el corazón está recubierto por una membrana que se llama pericardio. Hay dos pericardios, pues el pericardio seroso y el pericardio fibroso. A su vez, el pericardio seroso tiene una capa parietal y una capa visceral. Entre la capa parietal y la capa visceral del pericardio seroso se va a acumular un líquido que se llama líquido pericárdico. Este se encuentra ahí para que se disminuya el roce de los latidos del corazón. Ahora, es normal que se encuentre este líquido entre 20 y 50 mililitros, pero cuando hay un aumento súbito de este líquido a 150 a 200 mililitros, se llama tamponamiento. Las causas son muchas, las pueden ver en la diapositiva, pero principalmente son infecciosas y vienen después de una pericarditis. Sí. Acá pueden ver qué es lo que pasa realmente cuando hay un tamponamiento. En primer lugar, pues se empieza a acumular este líquido y empieza a generar presión en el corazón. Esta presión va a afectar principalmente la diástole, pues porque no permite que el corazón se relaje, y a su vez la sístole. Esto disminuye el gasto cardíaco y pues la sangre que se lleva a los tejidos. Los pacientes con tamponamiento cardíaco van a llegar con la triada de Beck. Como pueden ver en la diapositiva, la triada consiste en hipotensión, ingurgitación yugular y disminución de los ruidos cardíacos. La disminución de los ruidos cardíacos se debe a que como hay agua, pues no se pueden transmitir fácilmente el sonido. La hipotensión se debe a la sobrecarga en el ventrículo derecho, a la disminución del gasto cardíaco, y la ingurgitación yugular a la sobrecarga en el ventrículo derecho. Acá pueden encontrar la ecocardiografía, que es de suma importancia, en el cual se ve el derrame pleural, pues evidente. Por último, quería contarles que, si les devuelvo este momento, que el tratamiento para esto es una pericardiocentesis, que consta en realizar una punción con una aguja y extraer el líquido que está en exceso. Esta punción se realiza más o menos en la zona apical del corazón y se sugiere que la realice alguien experto y pues preferiblemente un cardiólogo. Ahora vamos con la trombosis pulmonar. Pues bueno, lo que genera es que cuando llega un trombo al pulmón, va a generar bloqueos en las arterias pulmonares. Estos bloqueos lo que van a hacer es que van a generar una hipoperfusión y aparte van a generar también una sobrecarga en el ventrículo derecho. Las principales causas de trombosis pulmonar son los pacientes con trombosis venosa profunda, entonces son un foco para estar pendientes de trombosis pulmonar, y otros factores de riesgo pueden ser fractura de hueso largo, pues por los embolismos grasos, patologías cardiovasculares de base, reemplazo de cadera y politraumatismo. Además de esto, tenemos riesgos intermedios y bajos, que pues consisten en largos periodos de tiempo en reposo. Acá pueden ver diferentes signos y síntomas que genera la trombosis pulmonar. En primer lugar está pues la disnea, el dolor pleurítico, la tos, y es importante que reconozcan que los pacientes que tienen trombosis pulmonar pueden llegar con fiebre dado a los procesos inflamatorios que genera un trombo. En esta imagen también pueden ver una ecocardiografía. Las imágenes diagnósticas, digamos que son muy necesarias al realizar este tipo pues, de diagnósticos, y son altamente sensibles. Entonces, digamos que en una emergencia, una ecocardiografía es de suma importancia. Acá lo que podemos ver son las 4 cámaras del corazón y el agrandamiento del ventrículo derecho.
Para el tratamiento de la trombosis pulmonar tenemos pues administración de trombolíticos. Es importante resaltar que no es un tratamiento de base, pero ayuda a disolver, digámoslo así, el coágulo. El principal trombolítico que se usa es la alteplasa. Este se administra a 50 miligramos en bolo y se repite la dosis a los 15 minutos. El cuadro que tienen aquí en rojo son las contraindicaciones, las cuales pues constan en pacientes que son propensos a sufrir una hemorragia, como lo son los antecedentes de evento cerebrovascular, hemorragia cerebral o pues algún tipo de trauma que genere hemorragias masivas. Listo, ahora tenemos la trombosis coronaria. Digamos que en esta no me va a quedar mucho tiempo. Todos sabemos que el infarto agudo del miocardio es un dolor torácico de tipo opresivo, el cual se irradia más o menos al hombro derecho generalmente. Y en la imagen podemos ver que entre más irradiado esté este dolor, es más sugestivo de un infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio se puede diagnosticar con un electrocardiograma de 12 derivaciones, en la cual vamos a ver el segmento ST elevado en 2 o más de estas. Ahora, es importante resaltar que no todos los infartos generan elevación del ST. Por esto también se deben pedir enzimas cardíacas para poder mirar si estas están elevadas. Algunas de las enzimas cardíacas son como la mioglobina y demás, y la trombina. Acá tengo que recalcar que durante el paro estos diagnósticos, estos exámenes diagnósticos no van a ser útiles. ¿Por qué? Cuando ustedes hagan un electrocardiograma, si el paciente está en paro, les va a registrar un ritmo de paro. No les van a servir, tiene que ser previo al paro. Entonces, digamos que no son muy útiles. El tratamiento como tal del infarto agudo consta de reanimación cardiopulmonar de alta calidad hasta que el paciente salga del paro. Por último, tenemos los tóxicos. Esta es un área muy grande, pues debemos saber que hay que saber abordar a un paciente que venga con intoxicación por fármacos y principalmente se basa en saber qué fue lo que se tomó. En la diapositiva de a continuación van a encontrar algunos de los antídotos para cada tipo de intoxicación y pues el tratamiento de las intoxicaciones es seguir con un RCP de alta calidad y pues dar el antídoto. Acá les quiero recalcar que los medicamentos que generan pues mayor cardiotoxicidad son los opiáceos, las benzodiazepinas, los betabloqueadores, los antagonistas de los canales de calcio, la digoxina, la cocaína, los antidepresivos tricíclicos y el monóxido de carbono. Listo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la charla del día de hoy? Las H's y las T's son una herramienta vital para identificar y tratar rápidamente las causas reversibles de un paro que mejoran la probabilidad de supervivencia del paciente. Los puntos claves de la charla fueron que hay una mnemotecnia, y es una mnemotecnia lo de las H's y las T's y el más allá de la CLS, que son un recordatorio que facilita la intervención rápida, y la rapidez es súper importante en estas situaciones. Y al final del día es parte de la formación médica, o sea, nosotros tenemos que estar familiarizados con estas H's y T's, y el resumen de todo esto es que las H's y T's pueden salvar vidas en situaciones de emergencia. Esto es es el resumen de toda la charla, literalmente como en líneas, por si no prestaban atención a alguna latín. Y bueno, muchas gracias de parte de Karen, de Luisa y de mí, de yo, nuestras referencias. Y ahorita vamos a hacer un Kahoot, que Santi le voy a pasar para que pueda tener la pantalla.